te siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Antes o después, la vida nos humilla. Hay tres formas de ser humillado, tres formas de humillación. La primera es esta, donde dice el Señor que nosotros mismos tenemos que tomar la iniciativa de humillarnos. La segunda es cuando el diablo te humilla en público para avergonzarte. Cuando el diablo te humilla es para hacerte daño, para dejarte avergonzado delante de todos. Pero la tercera forma de humillación es la que nos describe Salmo 119. Fue bueno para mí que yo fui humillado. Así aprendí tu ley y tu naturaleza. Aquí en esta parábola de Lucas 18, el Señor nos enseñó que dos hombres fueron a orar, olvidándonos que solo por la gracia de Dios nos podemos acercar a Él. En Salmo 5 dice: Mas yo, por la abundancia de tu gracia, puedo entrar en tu presencia. Y nos olvidamos que es la gracia de Jesucristo que nos permite acercarnos a Dios. ¿Qué significa eso? La justicia de Dios. ¿Qué significa que Jesucristo nos hizo justos? ¿Por qué es necesario comprender un poco la justicia y la gracia de Jesucristo? La gracia y la justicia son un regalo, como dice Romanos 5, versículo 17. La abundancia de la gracia. La medida de la gracia siempre es más grande que la medida del pecado. Romanos 5:20 dice que donde hay mucho pecado, ahí Dios el Padre, desde el momento que vino su Hijo Jesucristo a la tierra, Él no lo envió a juzgar, Él envió a su Hijo a salvarnos.
Por eso, donde hay mucho pecado, Dios el Padre, ¿cómo reacciona a todo esto? ¿Con juicio? Primordialmente, primero, con su gracia. Con la abundante gracia de su Hijo Jesucristo. La gracia de Jesucristo. Como dijo el apóstol Pablo en segunda carta de Corintios 12:9. En un momento que el apóstol Pablo clamó al Señor 3 veces por un aguijón que tenía en su carne, que el Espíritu Santo pensó que no era necesario decirnos qué era ese aguijón, porque importante no era qué era el aguijón, lo importante fue lo que Jesucristo le contestó al apóstol Pablo. Él dijo: Señor, ayúdame. Y el Señor dijo: claro, yo te ayudo. Mi gracia es todo lo que necesitas. La gracia es todo lo que necesitamos. Dios es santo, querido oyente. Tan santo que aquellos ángeles que hablan todo dialecto, idioma, lengua, aquellos ángeles, serafines, cherubim, ángeles de guerra, seres vivientes celestiales, hablan todos los idiomas, incluso el idioma celestial. Cuando tienen a Dios el Padre delante suya, lo único que pueden decir es: Santo, Santo, Santo es el Señor. Dios es santo, lo sabemos. Su naturaleza es santa, su palabra es santa, su presencia es santa, su Espíritu es santo, su Hijo es santo, lo sabemos. Y como dice Romanos 3:23, que todos hemos pecado, todos. Estamos lejos y vacíos, como dice esa palabra en griego, en Romanos 3:23. Vacíos sin la gloria de Dios. Pero dice el apóstol Pablo, somos gratuitamente somos justificados por la gracia. ¿Qué fue eso lo que experimentó este hombre cuando fue a orar en Lucas 18? Y dice la Biblia que él descendió a su casa justificado. Es interesante que no dice bendecido, sino justificado. Tampoco dice santificado, sino justificado. La justicia de Dios es tan importante, que cuando un hombre que le confió al Señor, dice la Biblia, y Abraham le creyó a Dios. Y dice la Biblia, y Dios se lo contó y se lo mostró como si fuera completamente justo delante del Señor. Se lo contó por justicia. Abraham experimentó la justicia de Dios como un regalo que vino a él por la fe. La fe para nosotros cristianos es tan importante. No la fe que tenemos como cultura, no la fe que hemos aprendido, entre comillas. La verdadera fe es el producto, el fruto de un encuentro verdadero con aquel que resucitó entre los muertos. La fe que nosotros tenemos no es en primera línea una fe evangélica, católica, presbiteriana, bautista. No. La fe que tenemos es la fe en Jesucristo, la confianza en Jesucristo.
Jesucristo es el centro de todo. Él es la vida. Él es el epicentro. Todo se reúne en Jesucristo. Él es la persona más importante para nosotros, para toda la humanidad. Jesucristo, Él es el Señor. Él es el Alfa, como dice la Biblia, el principio. Él es el Omega. Él es el final de todo. En Jesucristo se concentra todo. Él es el Hijo de Dios. Él es la luz. Él es el camino. Él es la puerta. Él es la vida. Él es la verdad. Él es el pan del cielo. Él es el testigo fiel en las nubes. Jesucristo es todo. Y Dios el Padre, porque nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como nosotros nos habíamos apartado de Dios, nos apartamos confiando en las palabras de otro ser viviente creado y no creyendo al Creador. Y cuando nosotros le creímos a sus palabras de esa serpiente, de ese ser caído, de ese ser ex arcángel, en el momento que le creímos a Él, su autoridad y su poder vino sobre nosotros, su naturaleza. No fue el diablo que trajo el pecado al mundo, no fue el diablo el que trajo la muerte. El diablo nunca pudo traer la muerte. ¿Por qué? Porque él nunca tuvo la vida para poder traer la muerte. La muerte era el último enemigo que Jesucristo tenía que vencer. Y para vencer la muerte, Jesucristo tuvo que vivir nuestra vida, porque su vida era inalcanzable para la muerte. Pero cuando Él tomó nuestra vida, en griego hay 3 palabras para vida: psyche, psychos, la vida del alma; zoe o zao, la vida de Dios; y hay otra, bios, la biografía, la biología. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él llevaba en sí, por primera vez, un hombre tenía bios, porque tuvo un cuerpo; psyche, porque tenía un alma; y zoe, porque tenía el Espíritu Santo. Y cuando Él vino a la tierra, ninguna de esas 3 clases de vida fue contaminada con el pecado. Ninguna. Ni el bios, ni la psyche o psychos, ni el zoe, zao. Jesucristo vivió la vida perfecta. Él se convirtió en nuestro representante. Ya que nosotros no nos pudimos acercar, así como funcionaba el pecado, así iba a funcionar la salvación. Porque la Biblia dice que si por uno entró el pecado, así iba a entrar también la vida. Romanos 5. Si por uno iba a entrar la maldición, por uno iba a entrar la bendición. En Romanos 5 podemos leer
Como la Biblia habla de la gracia de uno, la vida de uno, la justicia de uno y la obediencia de uno. Y en primera carta de Corintios 15:21 habla la resurrección de uno. Si nosotros como ser humano fuimos contaminados con ese virus, lo mismo que en esta pandemia, en algún lugar que desconocemos, alguien fue el primero en la cadena que se infectó. Alguien, uno. Uno se infectó. Y ese uno probablemente infectó a 2 o 3 o 4. Y esos 4 infectaron a 30, 40, 50 y así hasta que un planeta completo, la industria, la economía, todo tuvo que parar por un maldito virus tan pequeño que si reunimos todo el virus del COVID, ¿sabes dónde lo podemos meter? Todo el COVID del mundo es tan pequeño que cabe en una lata de Coca-Cola. Más no. Tan pequeño es el virus. Tan microscopio pequeño es que todo el virus del COVID lo podemos meter en una lata de Coca-Cola, de Fanta. Y aún eso paró todo el planeta. Así también entró el pecado. La naturaleza del pecado, la desobediencia, la muerte, la oscuridad, por un hombre. Pero si la muerte tenía tanto poder, mucho más iba a tener la vida. En Jesucristo iba a tener poder. Cuando habla la Biblia de Jesucristo, habla de mucho más. Es interesante que en la carta de los Hebreos, cuando habla del Nuevo Testamento, habla de mejor pactos, mejor promesas, mejor sacerdocio. Nosotros cristianos, y no importa qué denominación tú dices que perteneces, si dices yo soy evangélico, otro dirá yo soy católico, otro dirá yo soy adventista, pentecostal, ortodoxo. Al fin y al cabo, todos sabemos una cosa, que solo existe un Salvador. Solo hay una persona que nos puede salvar, que nos puede perdonar, que nos puede restaurar, que nos puede librar y que nos puede lavar con su preciosa sangre de todo pecado. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, la alabanza, la grandeza, la majestad. Su nombre sea exaltado. Jesucristo es el Señor. Él vive, Él reina. Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Y cuando Él vino a la tierra, lo mismo que uno infectó con muerte, ahora Jesucristo iba a traer una nueva semilla. Uno trajo la muerte, Adán. Otro iba a traer la vida, Jesucristo. Uno trajo la desgracia y uno iba a traer la gracia. Uno trajo la muerte, pero uno iba a traer la vida. Uno trajo la injusticia, pero otro iba a traer la justicia de Dios.
Y en Jesucristo nosotros recibimos todo lo que necesitamos, todo. En Jesucristo, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo, el gran escritor del Nuevo Testamento, ¿cuántas veces el apóstol Pablo habla una y otra vez? ¿De qué? De la justicia. ¿Por qué? Porque él, como judío, era justo lo que estaba buscando. Él estaba buscando la justicia de Dios. Pero, como él muy bien dijo, no encontré la justicia en la religión. No encontré la justicia en mi religión, en mi esfuerzo, en mi pensar, en lo que yo pensaba que era perfecto. Y él dijo, por eso reconocí que la justicia de Dios no viene por mis obras, no viene por mi esfuerzo, sino solo viene por la gracia. La gracia de Jesucristo. ¿Y cómo sabe uno que tiene la justicia de Dios? Porque, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es un regalo que no vas a conseguir intentando de cumplir mandamientos humanos, ni tampoco del Antiguo Testamento. Nadie puede ser justificado por el Antiguo Testamento, nadie. Solo hubo una persona que cumplió todos los 613 mandamientos, la vida perfecta, llena de gracia y misericordia. Como dice Romanos 10:4, el fin de la ley es Jesucristo. Y Él regala la justicia a todos los que creen en Él. El fin de la ley. Por eso, tú no eres más justo ni mejor, porque dice, yo guardo el Shabbat. El otro dirá, yo me he visto de esta forma. El otro dirá, y yo no como carne de cerdo, o yo, todo eso ya no vale. Se acabó. Jesucristo es el fin de la ley. Y como Él dijo en Juan o en Lucas 16:16, que la ley y los profetas eran enseñados, anunciados, predicados hasta Juan Bautista. Y a partir de ahí se predica el reino de los cielos con su gracia y su justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Por qué para nosotros es tan importante la justicia de Dios? Según Romanos 5, versículo 1, dice que justificados por fe, tenemos ¿qué? Paz con Dios. Y esa es la cosa. Si tú pretendes tener una religión propia, entonces se cumple lo que dice Romanos 10:3, que intentas edificar tu propia justicia, no tomando en cuenta que la justicia de Dios solo viene por su Hijo. Dios el Padre, Él nos santifica por su Hijo, nos perdona por su Hijo y nos salva por su Hijo y nos regala la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Que hemos recibido la justicia de Dios. La justicia de Dios es
la relación que Él te da, es la cercanía que Él te permite, la naturaleza que Él comparte, el acceso continuo que Él te regala y la posición. Porque por la justicia de Dios, si tú eres cristiano, ya no eres esclavo, tú eres un hijo. Porque hay una cosa, si no tienes la justicia de Dios, no tienes la seguridad que Dios oye tus oraciones. Si no tienes la justicia de Dios, no descansas. En Isaías 32, versículo 17, nos dice el Señor, el efecto de la justicia será paz. ¿Y sabes cómo el Señor le llama a ese pastor que Él iba a enviar en el profeta Jeremías? En el profeta Jeremías anunciado, en el profeta Jeremías profetizado, y en Jesucristo se cumplió. ¿Y sabes cómo se llama aquel pastor? Yahweh Tzidkenu, el Señor mi justicia. Nosotros somos justos, justos por la gracia. Si somos justos, hemos recibido la santidad. Tú y yo hemos recibido su santidad. No por lo que tú te comportas, la santidad, la justicia. Todo eso es un regalo. La justicia de Dios es un regalo que tú y yo jamás, por una propia religión, hubiéramos conseguido. Yo sé, y me acuerdo cuando era monaguillo en Alemania, y me acuerdo, y vi gente linda, gente preciosa. Los sábados, el sacerdote que teníamos los sábados era un sacerdote polaco, en aquel momento, un hombre que amaba a Dios de todo corazón. Un hombre que amaba a Dios de todo corazón. Y el sacerdote católico, él, los sábados, ofrecía que las personas podían venir a confesarse por la mañana. Un día también me dijo a mí si no quería confesarme yo. Y le empecé a contar un rollo, honestamente, porque no sabía lo que decir. Porque me di una cosa cuenta, que si el Espíritu Santo no te lo revela, tú no reconoces tu pecado. Y me acuerdo que se levantó, dio la vuelta, abrió la puerta y me dijo, Juan, olvídate, siéntate otra vez. Y en otro momento le intentas de nuevo. Un hombre muy amable. Pero ¿cuánta gente vi yo? En aquel momento, de vez en cuando te tocaba tener cuidado de las velas. Porque habían velas. Había una estatua. Encendían las velas. Y algunas veces venían con sillas de ruedas y no podían mover las manos, y nosotros le poníamos las velas a esa estatua. ¿Sabe lo que vi? Yo vi gente honesta, gente de verdad que buscaba a Dios, gente de verdad que lo hacía con un corazón limpio. Pero cuando empecé a leer la Biblia,
aprendí que ninguna obra, ninguna religión, ningún mandamiento de cualquier religión humana nos puede salvar y justificar. Y que solo en la persona de Jesucristo encontramos la salvación. Porque, ¿sabes? Con la sangre de su Hijo, Dios nos limpió. Con su palabra nos purificó. Con su muerte nos redimió. Con sus heridas nos sanó. Y con su resurrección nos justificó. Por eso, querido oyente, pon toda tu confianza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pon toda tu confianza en Él. Jesucristo resucitó. Él está aquí. Él está contigo. No estás solo. No estás solo. Y cuando nosotros nos damos cuenta que somos justificados por la fe, aprendemos que somos hijos, verdaderos hijos de Dios, porque Jesucristo tuvo razón cuando dijo en Juan 12 que si la semilla no cae al suelo y muere, no se puede multiplicar. Para Dios el Padre, la única forma de multiplicar la vida de su Hijo fue la muerte de su Hijo. Yo sé que para nosotros es difícil comprender, lo confieso, pero así la Biblia nos lo dice. Que si la semilla no cae en la tierra y muere, se queda sola. Si Jesucristo no hubiera muerto, se hubiera quedado solo. Porque Él nunca podía morir. ¿Sabes por qué no? Y quiero que sepa una cosa, querido oyente. No fueron los latigazos que sí, le abrieron la espalda, estaba sangrando, ni la corona de espinas que se hincó en su cabeza, los dolores, el menosprecio de las personas, ni los clavos que traspasaban sus manos, sus pies. ¿Sabéis una cosa, querido oyente? Jesucristo, Él dijo, mis palabras son vida. ¿Quiere oír algo? Que mientras Jesucristo hablaba, Él no podía morir. Porque Él, su palabra, era vida. Mientras Jesucristo hablaba, Él no podía morir. Porque sus palabras son vida eterna. Y Él decidió el momento de morir. El momento de morir fue cuando Jesucristo decidió ya no hablar más. Cuando Él decidió respirar la última vez. Dios el Padre concentró toda la vida, el bios, el psyché, todo, la zoe, toda la clase de vida,
del cielo, de la tierra, del alma, la vida visible e invisible, la concentró sobre su Hijo Jesucristo. Y cuando Él murió tu muerte para que tú puedas vivir su vida. Él bajó a tu oscuridad para que tú puedas vivir en su luz. Él fue separado para que tú y yo seamos acercados a Dios. Él nos limpió con su sangre. Jesucristo era aquel donde se cumplió la profecía, que el justo iba a vivir por fe. El justo iba a vivir por fe. Y cuando dice la Biblia en Mateo 27, 19, que la esposa de Poncio Pilatos percibió la atmósfera. Ella no era creyente. Y por eso, queridos hermanos cristianos, no te equivoques. Solo porque la gente no va a la iglesia no significa que son insensibles para el mundo espiritual. Algunas veces son más sensibles que algunos de nosotros, porque algunos de nosotros están tan llenos con su propia religión que no están sensibles a la atmósfera que la rodea. Y cuando Jesucristo, en aquella noche, le tomaron preso en el jardín Getsemaní, se lo llevaron a la casa de Caifás, Ananías, Caifás. Cuando le pegaron, le ofendieron, se lo llevaron al Pretorium, y en el Pretorium, en el Castillo Antonia, había un lugar, una plaza pequeña, y allí había un asiento de piedra, Gábata. Y Poncio Pilatos, dice la Biblia, se dio cuenta que los religiosos entregaron a Jesucristo por envidia. Y él intentó de librar a Jesucristo. Y en un momento le dijo, ¿pero por qué no te defiendes? Y dice la Biblia que Poncio Pilatos se quedó sorprendido porque él no se defendió. ¿Sabes por qué? Él no vino a defenderse a él, él vino a defenderte a ti. Y en un momento dijo Poncio Pilatos, ¿pero qué queréis que haga con Yeshua, llamado el Mesías? Y le dijeron, crucifícale. ¿Pero qué ha hecho mal? ¿Qué ha hecho mal? No había forma. La envidia lo estaba moviendo al pueblo. Entonces él estaba allí, su esposa envió, y su mujer le mandó decir, y ahora oye esta cosa, no tengas nada que ver con este justo. ¿Has oído lo que dijo la esposa de Poncio Pilatos? Jesucristo era el justo. Cuando el centurión se llevó a Jesucristo a la crucificación, la gente le escupía, le maltrataba. Y él llevaba su cruz de Gábata a Gólgata. Así se llamaba aquel lugar, Gólgata, a las puertas de Jerusalén.
Y cuando este centurión, que no era cualquiera, porque para ser centurión tienes que saber una cosa: capitán o general. Eso era uno cuando te elegían por tu familia, por los enchufes que tú tenías. Y te podías comprar el puesto, pero centurión era el único rango en el ejército romano que los soldados elegían a uno como centurión. ¿Y a quién elegían? Mayormente al más valiente y el que mejor se portaba con los soldados. Y este centurión, no sabemos cuántas crucificaciones ya había hecho, pero esta crucificación iba a ser como las otras. Este hombre no se quejaba. Este hombre no maldecía a nadie. Como dice la Biblia, como la oveja, no abrió la boca. Y de repente se le pusieron los pelos de punta a este centurión. Porque cuando echaron la cruz al suelo y un romano con una cuerda atada a la muñeca del Señor estiró de su brazo, y el otro romano clavó con un martillazo, traspasó la mano. Este centurión estaba acostumbrado al sonido que los condenados maldicían y al sonido que los huesos crujían, porque cuando el clavo pasaba la mano, mayormente partían huesos de la mano y de los pies. Pero ni este hombre tenía el sonido de los otros, ni los clavos tenían el mismo sonido. No se oyó ni un hueso partir. Y cuando este hombre estuvo clavado a la cruz, este centurión le oyó decir: Abba, Abba, perdónale, porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y este hombre, que estaba acostumbrado que en esos últimos momentos de dolor, los crucificados maldicían, escupían a los soldados. ¿Por qué? Este hombre, ¿por qué? Este hombre, entre las dos cruces, en el medio, no maldicía. Respiraba profundamente por el dolor. Y de repente este centurión oyó decir: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Y todo el tiempo que este
centurión estuvo allí. No oyó nada mal de este hombre. A lo contrario, a una mujer que se acercó le dijo: mujer, tu hijo. Y a un hombre que estaba con esa mujer le dijo: he aquí tu madre. ¿Quién era ese hombre en el medio de la cruz? ¿Quién era ese que estaba entre esas dos cruces? Y al último, ya habían pasado casi 9 horas. Oyó decir a este hombre: Abba, Abba, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y vio como una última vez se inclinó sobre el clavo de los pies. Tomó profundamente un respiro, un último, y dijo con un gran clamor: consumado es. Inclinó la cabeza y murió. Y este romano, dice la Biblia, este romano dijo: este hombre de verdad era justo, de verdad era el Hijo de Dios. Lucas 3:47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio la gloria a Dios, diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Y Satanás y sus demonios, que pensaron al primer Adán, le vencí por el pecado, a este le voy a vencer por el dolor y los clavos. Lo que Satanás no sabía, que ni la muerte pudo sujetar al justo en la tumba, porque la muerte solo tenía poder y autoridad sobre los injustos. Pero cuando este hombre bajó al Hades, la muerte se dio cuenta que tenía que entregar las llaves. Y 3 días después, este hombre, Jesucristo, que por nuestros pecados murió, como dice el apóstol Pablo en Romanos 4:25, y por nuestra justificación resucitó. Nosotros somos la justicia de Dios, porque aquel que no conoció pecado, pecado fue hecho por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios. Hemos recibido la gracia de Jesucristo, la justicia de Jesucristo, la vida de Jesucristo. Hemos recibido el acceso, la autoridad de Jesucristo. Por eso, dice el apóstol Pablo, no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Y ahora, por su gracia y por la justicia que Él nos regaló, somos los justos.
Esos justos, que la Biblia tiene más de 322 promesas para los justos. En Salmo o Proverbios 20, versículo 7 dice: el justo anda en su integridad. Salmo 34, 15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos. Salmo 34, 17 dice: claman los justos y Señor nos oye. Nosotros podemos andar en justicia porque Él nos regaló la justicia. Podemos andar en santidad porque Él nos regaló la santidad. Ahora, todas las promesas de los justos son nuestras. Salmo 5:12, el Señor bendecirá al justo. Isaías 3, versículo 10, dile al justo que le irá bien. Salmo 37, versículo 17, porque los brazos de los impios serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es el Señor. Salmo 34, 17, claman los justos, Dios oye. Salmo 37, 29, los justos heredan la tierra. Salmo 37, versículo 39, pero la salvación de los justos viene del Señor, y Él es su fortaleza en tiempo de angustia. Salmo 125, versículo 3. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. ¿Has oído? Nadie tiene el derecho de manipularte. Tú eres libre en el Señor Jesucristo. Tú eres justo. Proverbios 3:32. La comunión íntima de Dios está con los justos. Por eso Él nos dio su naturaleza, su comunión. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es el acceso, la naturaleza, la comunión, las promesas. La maldición del Señor está sobre la casa de los impios, pero bendicirá la casa de los justos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Proverbios 4:18. Proverbios 10:24. Lo que el impío teme, eso vendrá sobre él, pero a los justos les será dado lo que desean. ¡Wow! Proverbios 10:28. La esperanza de los justos, el esperar, les hace alegre. Proverbios 11, versículo 10. En el bien de los justos, una ciudad es bendecida, se alegra. Proverbios 11:21. Tarde o temprano el malo será castigado. Tan tarde o temprano el malo será castigado. Mas la descendencia de los justos será librada. Proverbios 11:23. El deseo de los justos solo es el bien. Proverbios 11:28. Los justos reverdecerán como las ramas verdes. Proverbios 12:3. La raíz de los justos no será removida. Proverbios 12:7. La casa de los justos permanece para siempre. Proverbios 12:12. La raíz de los justos da fruto. Proverbios 13:5. El justo aborrece la falsedad. Proverbios 15:28. El Señor oye las oraciones del justo. Proverbios 13:21. El justo será premiado con el bien. ¡Wow! Y así podía seguir. 322 promesas para los justos. Y si tú crees en Jesucristo, querido oyente, tú no eres justo por tu religión, sino solo por la gracia de Jesucristo.
Acuérdate. Y tú tienes que proclamar: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y acuérdate, no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Porque los justos, dice la Biblia, los justos heredarán la tierra. Pon toda tu confianza en el Señor Jesucristo y Él te regalará el fruto de la justicia. ¿Sabes qué es? La paz, la tranquilidad, la salud y la restauración. Que no se te olvide, tú eres la justicia de Dios en Jesucristo. Y no hay maldición ni condenación sobre tu vida. Que el Señor te guarde. Shalom.